Hoy nos enfrentamos a un momento que parece ser una niebla, una camanchaca, le llamamos, porque algunos sociólogos así lo denominan, que es ese momento donde no sabes bien dónde estás, no sabes cuál es la ruta. Tenemos que seguir dando bonos, tenemos que tener políticas más agresivas, tenemos que distinguir realmente cómo mejorar y avanzar en ese camino que nos hemos trazado. ¿Cómo seguimos adelante? ¿Qué políticas podemos proponer en base a lo que hemos encontrado? ¿No? Ese es el reto no solo para este informe, sino también para toda la sociedad y especialmente para los hacedores de política, ¿no? ¿Qué política nosotros podemos proponer para que esta recuperación sea sostenible y no haya nuevamente caídas en un shock futuro, por ejemplo, ¿no? En otra pandemia o en algún otro contexto? ¿De qué desigualdad estamos hablando? Estamos hablando de la desigualdad entre ricos y pobres, estamos hablando de las desigualdades étnico-culturales que tienen que ver con la discriminación, o estábamos hablando, por ejemplo, de desigualdades de género. Yo creo que todas estas partes que se han reunido de diferentes autores va a visibilizar una parte de la desigualdad que muchas veces no es visible para las personas. No solo tenemos la parte de activos, sino tenemos una perspectiva más de género, más de estratificación social, más de nivel de ingresos de las personas. Y estas características muchas veces no son visibles o no se transmiten, no se visualizan. Y abordar por características o por tipo de persona o por diferentes niveles de ingresos puede ayudar a focalizar sobre todo las políticas públicas a quien más lo necesita. Yo creo que el principal aporte es justamente en visibilizar de que existen muchas más desigualdades además de las de ingreso. Ser mujer, ser indígena, vivir en una área rural es mucho más duro en términos de las exclusiones en relación a ser hombre, no indígena y de las áreas urbanas. El primer capítulo empieza con esta desigualdad de ingreso, porque es la que es más evidente dentro de la sociedad, pero también existen muchas otras desigualdades, ¿no? Como se ve en la educación, en salud, en empleo. Pero además de estas desigualdades, y un aporte que yo veo fundamental del informe, es que existen otras, podemos llamarle también desigualdades, pero que van más allá de las métricas, de definir líneas de pobreza o qué criterios tomar para ver si una sociedad es más desigual o igualitaria que otra, que es justamente estos temas de discriminación hacia minorías o hacia ciertos grupos que históricamente han sido discriminados, como las personas indígenas, las mujeres dentro del mercado laboral y también las personas LGTB. Hoy ensayamos metodológicamente una propuesta innovadora en sentido de no solo dar números y cifras objetivas de la desigualdad, es decir, cuánto ganan los más ricos, cuánto ganan los más pobres, cuál es la brecha de ingreso de las personas, cuánto es la escasez que viven los pobres, sino nos hemos concentrado en un factor que ha sido totalmente descuidado en Bolivia, que tiene que ver con los imaginarios sociales. Bueno, el tema de la desigualdad está muy marcado en la vida cotidiana y en particular en las emociones de las personas, ¿no? O sea, la sensación de injusticia frente a una situación en la que uno se encuentra en desventaja es una emoción con la que todos nos podemos relacionar de un modo u otro, ¿no? Y el lograr conectar un informe que es estadístico, interpretativo, con ese nivel de lo cotidiano, de lo personal, creo que es un enfoque que es importante, porque muchas veces el ciudadano de a pie puede no interesarle o no comprender un estudio académico, pero sí evidentemente va a sentir o ha sentido la desigualdad. Cómo imaginamos el nuevo camino hacia la igualdad. Y justamente en la portada, este camino no es ya como recto, ni plano, ni unívoco, sino que es imbrincado, con curvas pronunciadas, se ramifica.
Y justamente las personas que interactúan en este camino no están solo andando hacia adelante, sino que se detienen, interactúan con las cosas que están ahí, que son, no sé, plantas que de pronto tienen en la mano, salen de la cabeza, o monstruos a los que revisan los dientes o con los que juegan. Entonces tampoco es estático, ¿no? Hay ahí como una acción de las personas frente a ese camino. El camino y la niebla, que son metáforas que ya desde la interpretación de los datos están dadas, y que en las ilustraciones también se están manejando. Entonces, ahí hemos encontrado una especie de punto de contacto en común entre la información del libro, las imágenes de la ilustración y el material audiovisual. Creemos que el informe le habla y como que tiene tres protagonistas. El Estado, con sus políticas sociales más o menos justas, más o menos redistributivas, de reconocimiento social. Pero el informe también le habla a la ciudadanía, es decir, a bolivianos y bolivianas, en nuestras percepciones, nuestras expectativas y nuestros imaginarios de igualdad. Podemos creer y querer que se cierren las brechas de género, que no hayan desigualdades y que las mujeres no vivan día a día la violencia que se ha generalizado, y al mismo tiempo pensar que las desigualdades étnico-culturales continúen. Podemos querer una sociedad donde las brechas entre ricos y pobres se cierren, pero que las brechas de género no avancen. Ese yo creo que es el gran cuestionamiento. Entonces, no solamente queremos pensar en con quiénes hablamos, sino de qué hablamos. Y esperamos que esto sea como el inicio, una provocación para que muchos más actores y más personas se sumen a esta discusión.